Hola, hoy me encuentro muy feliz. Estamos con una persona súper especial, una persona que es odontólogo de profesión, ahorita coach, facilitador y terapeuta, pero además empresario. Es una persona que nos viene a hablar de prosperidad y nos viene a hablar de abundancia. Es una persona que ha sido un gran ejemplo para mí, un empresario que nos ha mostrado que la abundancia y la prosperidad no solo se ven desde el punto de vista económico, sino desde una vida integral. Entonces, le doy la bienvenida a Andrés Felipe López para que nos hable de esta abundancia y de esta prosperidad en general. Claro que sí, Javi. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Andrés López, soy odontólogo de profesión. En mi camino, en mi recorrido, básicamente siempre quise explorar temas diferentes a lo que las personas tradicionalmente hacen. Y empecé a hacerme preguntas desde muy joven, desde la universidad, eh, que, que me hacían cuestionar el tipo de vida y el tipo de los hábitos que llevan las personas tradicionalmente, que para todo el mundo es normal levantarse en las mañanas, cepillarse, desayunar y coger el carro, irse a trabajar, llegar en las noches, ver televisión, comer, acostarse a dormir, al otro día levantarse otra vez, cepillarse, desayunar, coger el carro, ir al trabajo, llegar en la noche, ver televisión. Y empecé a ver que yo no quería ser parte de ese, de ese círculo de personas que consideraban pues que esto es lo que todos tenemos que hacer para cumplir nuestros propósitos. Por eso, cuando me gradúo, decido no enviar nunca hojas de vida, decido emprender mi propia empresa a través pues, de lo que había estudiado inicialmente a través de la odontología. Entonces, hice un consultorio odontológico, establecí un consultorio odontológico para todos. Evidentemente, no es un secreto que el tema de emprender sin ningún tipo de conocimiento adicional a la habilidad que tú tengas para ofrecer, pues es bien complicado. Y eso me empecé a dar cuenta. Me empecé a dar cuenta que no era solamente ser un excelente odontólogo o ser un excelente profesional. Empecé a entender que en el camino para lograr eso que llamamos prosperidad, tenemos que integrar una serie de informaciones que no están a la mano de todo el mundo o que simplemente las personas no quieren escuchar o que simplemente no quieren enfrentar. Por eso, inicialmente estuve 2 años intentando hacer, llamando pacientes, intentando hacer consulta en mi profesión, en odontología, y no les puedo decir que me fue mal. Siempre he tenido buenos resultados, pero no los resultados que esperaban, porque al final del mes la secretaria, el vigilante, la señora de los oficios varios, todo el mundo salía con dinero y yo tenía que echarme la bendición para que el carro arrancara. Entonces decía, algo por aquí no, pues no está bien, no está bien, algo no estoy haciendo bien o simplemente me falta hacer algo más. Y allí fue cuando empecé a ver que no era simplemente ofrecer un excelente servicio, sino empezar a integrar información de sabiduría. Es por eso que empieza un proceso formativo, inicialmente como crecimiento personal para encontrarme conmigo mismo. Y en ese proceso me di cuenta que la prosperidad y que eso que buscamos, tenemos como parte de la felicidad, que es el dinero, la recompensa económica, llega como resultado de brindar un servicio. Llega como un resultado y no es el propósito y el fin único de prestar un servicio. Allí me empecé a dar cuenta que cuando me olvidaba un poco de tener la intención de volverme millonario, de tener dinero, cuando me olvidaba un poco de esa intención, cuando dejaba esa intención a un lado y me enfocaba con la intención de servir y de, en mi caso personal, hacer sonreír a las demás personas, porque era la recompensa principal que la gente saliera sonriendo, pues en ese momento como que todo estaba alineado y se veía mucho mejores resultados económicos. Sin embargo, me empecé a enfocar mucho ya en simplemente servir y servir y servir.
y a lo último ya no quería cobrar. Entonces, también eso se volvió no era tan equilibrado porque finalmente estamos en un plano material y para lograr la felicidad en este plano, pues está claro que tenemos que desarrollar inteligencia financiera, porque sin dinero definitivamente no podemos ser felices. Eso hace parte del proceso y del propósito también del ser humano, sin que este sea el propósito último, ¿vale? Entonces, por eso hoy inicialmente les quiero compartir qué empecé a descubrir en mi camino a emprender, sobre todo porque en ninguna parte le enseñan a una persona a hacer empresa. En ninguna universidad, así tú estudias administración de empresas, en ninguna universidad te enseñan cómo hacer empresa, te enseñan cómo administrar la empresa de otros, te enseñan cómo ser un excelente empleado, pero realmente no nos enseñan a hacer empresa. Y definitivamente hacer empresa tiene unos resultados muy bonitos que van más allá de lograr una independencia económica, que no todo el mundo lo logra. Mira, es súper interesante que en el 2013 Colombia quedó a nivel mundial como el país número uno en emprendimiento. Quedamos a nivel mundial como el país en donde más se abrieron empresas en el 2013. Pero a la vez nos ganamos también el número uno a nivel mundial como el país que más empresas cerró. Entonces, nosotros tenemos mucha iniciativa y eso es algo muy de los latinos. Los latinos tenemos mucha iniciativa, pero tenemos muy poca terminativa. Y es porque no estamos dispuestos en muchas ocasiones a enfrentar eso que trae consigo pues, el proceso de emprendimiento y a enfrentar eso que trae consigo la palabra prosperidad, porque esa palabra encierra algo muy denso y que está en el hacer. Entonces, a nosotros nos enseñaron primero a hacer, entonces a hacer un excelente profesional, yo tenía que hacer excelentes resinas, tenía que hacer excelentes diseños, tenía que hacer, y el resultado lógico para la mayoría de las personas era tener dinero, pero resulta que yo me di cuenta que no. Y no es un secreto para nadie. No es simplemente ser un excelente profesional. Eso hace parte de lo denso. Hay unos aspectos mucho más sutiles que no están a la vista de los cinco sentidos. Entonces, esa es una de las primeras situaciones que me empecé a dar cuenta. Para poder obtener lo que yo deseo, tengo que olvidarme por un momento, no hacerle caso, no prestarle atención a lo que mis cinco sentidos me están diciendo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo empecé a emprender, mis sentidos me decían, no hay plata, no veo pacientes, no toco el dinero, no puedo sentir la prosperidad. Entonces, si yo me quedo en ese momento, pues simplemente no voy a lograr ese resultado, porque el resultado se da a partir de una intención alineada con un buen propósito y que tus emociones estén alineadas con ese propósito. Ese es el complemento de la ley de la intención o la ley de la atracción, que simplemente nos dijeron, piensa en algo, piensa en positivo, piensa en la clínica que tú deseas, piensa en los carros que tú deseas, haz tu mapa de sueños, pega la mansión, pega los viajes, pero mucha gente ha hecho y simplemente dicen esto no sirve porque no han tenido los resultados. ¿Y sabes por qué es? Porque hay algo sutil que es lo que no nos han enseñado o es lo que nosotros no hemos aprendido a manejar. Eso sutil está en lo que no vemos, en lo que no podemos sentir, en lo que no podemos tocar. Y la puerta de entrada a eso que es lo sutil y que es la energía, y que es básicamente la puerta de entrada al inconsciente, se llaman las emociones. Entonces, para que nos podamos alinear con ese propósito de prosperidad, de riqueza, de libertad, mi intención debe estar alineada con mi emoción. Entonces yo simplemente no puedo decir, quiero ser rico, yo soy rico.
si la palabra rico, si la palabra próspera no la estás sintiendo en este momento, porque claro, me enfoco en lo que me falta. Entonces, yo soy próspero, pero tengo 5 recibos que no puedo pagar en ese momento. Yo soy próspero, pero tengo una empresa con una nómina que no puedo cubrir en ese momento. Y empiezas a cubrirte de una serie de frases que se quedan simplemente en eso, en pensamientos, pero tu emoción realmente está manifestando otra cosa. Y vamos a manifestar es aquello con lo que yo me alineo emocionalmente. Entonces yo me empecé a dar cuenta que los días en donde yo me levantaba como bajito de nota, como que, como que había que pagar la nómina, había que pagar X recibos, era el día en el que más se me complicaba todo en la clínica. Entonces se me complicaban los tratamientos, tenía que volver a repetir, tenía que hacer reparaciones, se me complicaba todo. Y entonces llegó a mis manos un libro que les quiero recomendar muchísimo, que se llama Un feliz bolsillo lleno de dinero. Apúntenlo, léanselo, es súper poderoso y es súper ganador. Entonces, básicamente, ese libro lo que manifiesta es eso que nosotros no vemos, cómo empezar a manifestarlo. Hay otro libro que para todo emprendedor y que para toda persona que esté pensando en prosperidad, y es Los secretos de la mente millonaria. En Los secretos de la mente millonaria aparece el proceso manifestador. El proceso manifestador dice lo siguiente: ¿cómo se manifiestan unas situaciones? Porque les quiero contar, si tenían dudas, les quiero confirmar que nosotros somos los que manifestamos nuestra propia realidad. Es decir, si estamos en abundancia, tú has creado la abundancia. Si estás en pobreza, tú has creado la pobreza. Y resulta que la pobreza no es simplemente material, eso es un resultado. La pobreza es mental. Por eso, para alinearnos con todo el proceso de prosperidad, que es un proceso, tenemos que empezar a dedicarle tiempo a entrenar la mente. Entonces, en ese proceso, bueno, en Los secretos de la mente millonaria establecen que el proceso manifestador empieza con los pensamientos. Yo tengo un pensamiento, eso está totalmente alineado con la ley de la intención o de la atracción. Tengo un pensamiento, ese pensamiento me genera, ¿qué? Una emoción. Esa emoción me va a generar una acción. Todo lo que nosotros hacemos en la vida es generado por una emoción, no por nada más. Todo lo que hacemos en la vida es generado por una emoción y esa emoción está originada en un pensamiento. Aristóteles decía, el hombre no hace nada que no sea por una intención, el hombre no hace nada que no sea con el fin de cumplir de satisfacerse. ¿Listo? No hace nada simplemente porque sí, sino que todo tiene un objetivo de satisfacer una necesidad. Entonces el hombre no hace nada que no sea por necesidad. ¿Listo? Entonces, esa acción ahora sí me va a generar un resultado. Pero entonces, ¿qué es lo que origina los pensamientos? Porque listo, yo me puedo alinear, yo me puedo levantar y todos los días hacer mis oraciones. Para los que les gusta el tema de orar, para los que les gusta el tema de meditar, hacer las meditaciones, decir lo que tú quieras, la acción que tú quieras. Pero ¿qué está originando esos pensamientos? Porque yo empecé a entrenar mi mente en ver solamente y en enfocarme y en recibir solamente pensamientos de abundancia y en rodearme con personas que estuvieran en esa misma energía. Porque les cuento una infidencia. Cuando yo me graduó de la universidad, me graduó con 5 personas nada más. Entonces, de las 5, 3 personas montamos consultorio y 2 empezaron a hacer una especialización. En ese momento yo no podía económicamente acceder a una especialización, por eso monté mi consultorio. 2 años después, el único consultorio que funcionaba
era el mío. Mis otros dos compañeros de la universidad estaban como empleados. ¿Yo era mejor profesionalmente que ellos? Evidentemente no. Esa no era la razón. La razón es que empecé a entrenar la mente en solamente enfocarme y permitir que a mi mente entrara información de alta vibración. Yo decidía, podía estar rodeado de personas negativas, pero yo decidía qué permeaba mi mente. Sin embargo, había algo más, y es que yo todos los días pensamientos positivos, voy a encontrarme con las personas adecuadas para crear mi prosperidad, voy a estar alineado con la prosperidad, pero la prosperidad todavía no llegaba. Y llevaba 2 años en el consultorio y todavía no tenía un sueldo yo, no podía salir yo con dinero del consultorio. Entonces algo más pasaba. Y empecé a ver que era algo mucho más sutil y estaba en cuál es el origen de los pensamientos. El origen de los pensamientos están condicionados por todo aquello que nos grabaron entre los 0 y 7 años. Todo eso que a nosotros nos grabaron, nuestro sistema de creencias y todas las personas que estaban alrededor de nosotros, es lo que condiciona la manera como estamos pensando actualmente. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que yo creía que el dinero no podía llegar a mí fácilmente. Si usted es de aquellos que cree que el dinero hay que ganárselo con el sudor de su frente, primera creencia que nos está limitando a generar pensamientos de alta frecuencia y vibración. Yo pensaba que tenía que trabajar muchísimo para lograr la prosperidad y trabajar físicamente. Entonces, así empecé pues a buscar como más información. Hay un libro súper interesante, una historia muy bonita, que también les quiero recomendar, que se llama El vendedor más grande del mundo, de Bob Mandino. Este libro, esto es una historia, y arranca con un joven de 30 y pico de años que está en la quiebra, lo echan de su trabajo y decide ir a encontrarse con un tío millonario, y le pide pues la clave para la prosperidad. Y él arranca con una pregunta. El Señor le dice, ¿tú crees que las personas que se ganan 100 veces más de lo que tú te ganas son personas que trabajan 100 veces más? Entonces, evidentemente, la respuesta es no pueden. Todos tenemos 24 horas al día y es lo máximo que una persona pudiese trabajar. Sin dormir, sin descansar, solo podemos dar 24 horas al día. O sea que por más que intenten, nadie puede trabajar 100 veces más de lo que yo estoy trabajando en este momento. Tiene toda la lógica. Entonces, ¿por qué esas personas, si no trabajan más, por qué están alineadas con la prosperidad? Y la respuesta está nuevamente en que esos pensamientos están originados por creencia de un merecimiento, un pensamiento de abundancia. Entonces, cuando tú te crees el cuento y te sientes merecedor de la prosperidad, empiezan a llegarte pensamientos, empiezan a llegarte personas, empiezan a llegarte ideas, mágicamente ocurre que te generan emociones de alta frecuencia y vibración. ¿A ustedes les ha pasado que llegan a algún lugar y como que hay algo de ustedes que dicen, no quiero estar aquí? Simplemente no quiero estar aquí. ¿Por qué? No sé, pero no quiero estar aquí. O conocen a una persona y dicen simplemente, no quiero estar con esta persona, no hay química, no hay feeling, llamamos, no, simplemente no quiero estar con esta persona. Porque resulta que nuestro inconsciente detecta, o sea, es un lector. Nuestro inconsciente está todo el tiempo leyendo ese tema tan sutil que es la energía. Entonces, hagámosle caso a las emociones, hagámosle caso a lo que nuestras emociones nos están diciendo, porque tú vas a manifestar diariamente
lo que tus emociones te están transmitiendo. Por eso les hago una pregunta en este momento. Si nos sentamos, si cerramos los ojitos, si respiramos, ¿en qué emoción estoy vibrando en este momento? ¿Cuál es la emoción que me está gobernando en este momento? ¿La puedo identificar? ¿Puedo alinearme o puedo reconocer mi cuerpo para identificar cuál es la emoción con la que yo estoy vibrando en este momento? Si todavía tengo dificultad para reconocerme, para identificar la emoción, entonces te sugiero que empieces a hacer procesos de silencio, procesos contemplativos. Por ejemplo, otro libro, el, el monje que vendió su Ferrari. Son 9 hábitos que proponen y uno de ellos es empezar simplemente tomando una rosa y simplemente mirando la rosa, tomando un minutico y te vas a enfocar solamente en la rosa. Y vas a estar aquí, vas a dejar tus pensamientos al lado y vas a estar aquí enfocándote en la rosa. Entonces, en este proceso es importantísimo que nos podamos identificar, que nos podamos alinear con nuestras emociones, que seamos capaces de reconocer qué es lo que estoy sintiendo, porque eso que estoy sintiendo es lo que voy a manifestar. Si tienes esa dificultad, empieza a hacer procesos de pausa, respiración, estar en silencio por unos minuticos al día. Empezar, mira, las personas, hay una creencia en cuanto a la meditación y es dejar la mente en blanco. La gente cree que meditar es dejar la mente en blanco. Y la mente está diseñada para pensar. Biológicamente, la mente está diseñada para pensar. Es casi imposible que dejemos la mente en blanco. Yo te propongo mejor que puedas identificar qué está pensando tu mente. Que hagas como si fueras un tercer observador, que logres salir tu momento y que puedas ver qué es lo que está pensando tu mente. O sea, llega una persona y le critico su manera de pensar, de vestir, perdón. Le critico su manera de vestir. Ah, ok, Andrés, te estás criticando a esta persona. Sin juicio, o sea, no por caerte encima, no por juzgarte, simplemente para identificar qué es lo que estás pensando en ese momento. A partir de eso que tú estás pensando, puedes alinearte con la emoción que te transmite. Y esa emoción, ya sabemos, vuelvo y te lo repito, es lo que te va a producir una acción y esa acción un resultado concreto. Entonces, para poder alinearme con las emociones, lo más importante es estar en presencia, estar en el presente, estar aquí y estar ahora. Resulta que en el proceso de emprender, nosotros nos vamos mucho para el futuro. El futuro y estar pendiente de cómo voy a pagar, cómo voy a conseguir, el cómo. Olvídate del cómo. Olvidémonos por un momento del cómo. El cómo es lo menos importante. Porque cuando estamos alineados, cuando yo sé lo que estoy manifestando a través de mis emociones, el cómo es lo que menos importa. Porque hay una fuente universal a donde tú mires, hay abundancia. El universo es abundante, es infinitamente abundante. Entonces, en este momento no nos debe importar el cómo. La pregunta correcta en la que nos tenemos que alinear es ¿por qué? Yo decido emprender. Yo decido ser próspero. ¿Por qué? ¿Por qué? Y antes del por qué, identificar quién eres. Si no logramos identificar, si no logro identificar quién soy, el por qué se cae. Entonces, cuando yo me identifico como un ser abundante, como un ser merecedor, cuando yo me identifico como una parte del universo, y si vengo del universo que es abundante, yo soy abundancia. Cada vez que yo digo yo soy, ese yo soy está declarando y está manifestando. Por eso, ojo, cuando dices yo soy un tonto, yo soy un idiota,
Entonces, es importante estar aquí y ahora, porque para muchas personas que han intentado emprender y emprender, que hemos intentado y que hemos tenido muchos fracasos, la emoción que nos produce el pensar emprender algo nuevo, normalmente, ¿cuál puede ser? Miedo. Partimos del miedo, porque me enfoco en lo que ya viví, que para mí fue un fracaso. Fracaso simplemente es un aprendizaje. Todos tenemos, entre más fracasos te felicito, entre más fracasos, entre más quiebras hayas producido en tu vida, emocionales, financieras, espirituales, mucho mejor. Estás en el camino correcto. Entonces, cuando me enfoco en eso que yo considero un fracaso, voy a estar en una emoción de melancolía, de depresión, de angustia, de miedo. Por el contrario, los empresarios normalmente viven afanados. Y de hecho, una de las características de un empresario que es líder es que, y lo entrenan en los entrenamientos, dicen, un líder camina rápido, un líder habla rápido, un líder está todo el tiempo haciendo. Y eso genera emociones al futuro que te llevan al estrés. Entonces, a veces es bueno ir sin pausa, pero sin prisa, como dice una filósofa. Entonces, cuando nos enfocamos en eso que va a pasar, cuando yo estoy haciendo algo con un propósito, un resultado netamente económico, cuando yo decido emprender solamente por un resultado netamente económico, la emoción que llega a mí es el estrés. La emoción que llega a mí es, es simplemente, no estoy alineado con una emoción, una frecuencia alta, sino que estoy alineado con una emoción que me va a transmitir o que me da como resultado a eso que yo llamo un fracaso. ¿Está bien o está mal? No, simplemente es justo lo que yo estoy produciendo, es justo lo que yo estoy manifestando. Y hasta que yo no logre identificar qué es lo que estoy manifestando, simplemente voy a echarle la culpa a los demás. Por eso es importante partir de quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que tu ser está manifestando en este momento? Cuando yo sé quién soy, yo soy. Cuando Moisés subió al monte por los mandamientos y le aparece la zarza ardiente, el fuego, y pregunta, ¿quién eres tú? Y la respuesta es, yo soy. Yo soy el que soy. Entonces hay que aprender a leer entre líneas. Ojo cuando decimos yo soy. Ojo, eso es un proceso, manifestación casi que inmediata. Yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy riqueza, yo soy alegría. Esa es la primera parte. Ahora sí, pasamos al por qué. El por qué está alineado con la intención. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Por dinero. Te vas a dar cuenta que sin dinero puedes ser feliz. Y la vida no te da el dinero. Y esto puede sonar un poquito contradictorio con lo que dijimos inicialmente, y es que estamos en un mundo material en donde se necesita la riqueza material para ser feliz. Pero la vida es tan sabia que te va a enseñar que incluso sin eso que tú crees que necesitas para ser feliz, sin eso puedes ser feliz, porque tú tienes en este momento exactamente lo que necesitas. Entonces, cuando yo en este momento digo acepto, agradezco enormemente la situación y las herramientas que tengo en este momento, las herramientas que la vida me ha proporcionado, las acepto, las agradezco, entonces ahora sí puedo alinearme con una intención correcta. ¿Cuál es la intención con la que haces? ¿Por qué vas al trabajo? ¿Por qué vas a trabajar? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué vas a trabajar? ¿Por qué quieres hacer una empresa? ¿Por qué estamos nosotros haciendo lo que hacemos? Ojo,
guiaste un proceso y mírate, sinceramente. Si la única intención es por dinero, por pagar deudas, porque es lo que todo el mundo hace, entonces probablemente el dinero no va a llegar tan fácilmente. Entonces, el por qué. El por qué estoy haciendo yo ahora lo que estoy haciendo. Mi intención debe estar alineada con mi propósito de vida. ¿Y sabes cuál es el propósito de todo ser humano? Aprender a ser feliz por sí mismo, sin depender de nada ni de nadie, sin que las condiciones externas puedan llegar a afectar o a condicionar eso que llamamos felicidad. Eso es maestría para todos. Eso es maestría absolutamente para todo ser humano. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Porque está alineado con mi propósito. Y yo voy a cumplir mi propósito cuando aprenda a servirle a los demás con el único objetivo de dejarle un bien mayor del que ya tenía. Entonces ya sabemos que para poder hacer un proceso manifestador efectivo es importantísimo reconocer quién soy. El yo soy me va a permitir expresar una emoción o una emoción que nos va a llevar a una manifestación del proceso que yo deseo crear. Eso debe estar perfectamente alineado con el por qué. El por qué debe estar alineado con la intención. ¿Por qué estoy haciendo realmente lo que hago? ¿Por qué estoy yendo a trabajar? ¿Por qué estoy haciendo cada una de las actividades que estoy haciendo? Ese por qué debe estar alineado con el servicio. El servicio es lo que me va a permitir cumplir mi propósito de vida. Porque todos estamos en este plano para aprender a ser felices sirviendo a los demás. Por eso, una de las claves principales es ser feliz con lo que tengo en este momento. Normalmente nos han dicho, tú debes hacer lo que amas, debes hacer lo que amas. Esa frase, si le cambiamos un poquito el orden, tiene mucho más sentido. Debemos aprender a amar lo que estamos haciendo para que la vida sutilmente nos permita llegar a hacer eso que realmente nosotros deseamos hacer con nuestra vida. Entonces, ese tema de lo denso y de lo sutil se va a ver complementado perfectamente con el segundo punto que te quería hablar en este proceso, en este webinar. Es las leyes universales. Tú has notado que pronto tú haces y haces y haces y no tienes los resultados apropiados o no tienes los resultados que deseas y que otras personas que no hacen mucho tienen unos resultados que tú desearías tener. Resulta que en este proceso de manifestación se debe complementar con entender y comprender que en el universo hay un orden perfecto, que todo está perfectamente ordenado, que todo es justo en la medida para que nos permita a nosotros aprender exactamente lo que necesitamos. Entonces, te quiero hablar de hacer un pequeño resumen porque por tiempo no podemos en este momento extendernos, pero de algo que es el triángulo de la prosperidad. Y el triángulo de la prosperidad básicamente tiene tres vértices. El triángulo de la prosperidad establece la capacidad o la correspondencia con la prosperidad. Si tú tienes ese triángulo chiquitico, entonces tu correspondencia es pequeñita. La idea es que podamos ir ampliando los vértices para que ese triángulo sea cada vez más y más y más grande para que tu prosperidad llegue a ser ilimitada. En el primer vértice, en el vértice de arriba, tenemos el hacer. Tenemos siempre que aprender a hacer. Y este es el primer paso. Entender que nosotros estamos en un proceso llamado vida. Esta vida es como una escuela. Y en esta escuela tenemos clases, tenemos recreos y tenemos una función que realizar. Entonces, la clase es exactamente eso que a nosotros se nos dificulta, eso que no queremos hacer.
Entonces se ha puesto de moda mucho una palabra que es procrastinar. La procrastinación es una de las situaciones que más afectan el proceso de la prosperidad, manifestar la prosperidad. Entonces, porque simplemente no queremos pasar esa clase. Resulta que si tú estás en una clase, y la clase puede ser un trabajo que no te gusta, un jefe que no soportas, incluso una pareja que no soportas, o tienes una empresa que no quieres, a la que ya no quieres ir. Entonces, y simplemente prefieres pasar la clase. La vida va a buscar la manera de enseñarte nuevamente esa clase. Por eso no debemos amar, no debemos hacer lo que nosotros amamos. Debemos aprender a amar lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Si yo me quedo siempre en el recreo, haciendo todo eso que me gusta, lo que me divierte, lo que me hace feliz, ¿en qué voy a terminar? En recreo. Y los resultados muy probablemente no van a estar alineados con eso que llamamos prosperidad. Y la función, tenemos que tener clara nuestra función en la vida. Mi función, una de mis funciones es ser odontólogo. Mi función es la odontología. Siempre el resultado económico va a llegar al prestar un servicio. No va a llegar de la nada. Entonces, ojo con las personas que cuando tú quieres lograr una prosperidad en corto tiempo, ¿listo? Duda siempre de esas empresas que te ofrecen dinero muy rápidamente y sin hacer mucho esfuerzo, porque el primer punto para que llegue la prosperidad es amar lo que yo estoy haciendo. Cuando yo amo lo que yo estoy haciendo, la vida me promueve para yo permitir entonces entrar a una nueva clase o ahora sí disfrutar de un recreo, ¿vale? El segundo vértice es el vértice de las acciones. Aquí encontramos unas leyes, aquí encontramos una serie el primer vértice es el vértice de aprender a hacer y el segundo vértice son las acciones concretas que me van a llevar a obtener eso que yo deseo. Entonces, aquí vamos a hablar de una serie de leyes y la primera ley que te quiero contar es que el universo es totalmente binario. El universo dice sí o dice no. Punto. Tú le puedes preguntar al universo absolutamente todo lo que tú desees y el universo te va a decir sí o te va a decir que no. ¿Listo? Entonces, todas las personas que están en este momento, si estás viendo en este momento es porque muy probablemente tú quieres aprender a ser feliz y ya te diste cuenta que uno de los pilares para aprender a ser feliz es la prosperidad y la parte financiera. Entonces, si estás alineado con esa intención, adivina qué va a empezar a hacer la vida. La vida te va a empezar a mandar oportunidades. Por eso hay que aprender a ver no solamente con los ojos. Por eso tienes que dejar en muchas ocasiones los 5 sentidos de lado para aprender a ver lo sutil. Porque lo primero que tenemos que aprender a identificar son las oportunidades. ¿Qué oportunidades hay en todo tu entorno? ¿Por qué Apple es lo que es hoy en día? ¿Por qué Uber es lo que, o sea, qué vieron los que crearon Uber? ¿Qué vieron qué vio Steve Jobs? ¿Qué vieron los que crearon los grandes inventos y los grandes servicios y productos que en ese momento todos estamos utilizando? Vieron necesidades. Entonces, siempre vas a encontrar una oportunidad en una necesidad insatisfecha. Volvemos a Aristóteles. Nada hace el hombre que no sea por necesidad. ¿Listo? Entonces, cuando tú te colocas en esa necesidad de prosperidad, el universo va a empezar a mandarte una serie de oportunidades. Lo que sucede es que probablemente esas oportunidades no van a venir en una cajita de regalo perfectamente preparadas o muy hermosas para ti. Muy probablemente esas oportunidades vienen disfrazadas de clases. Y si yo no he aprendido a amar la clase en la que estoy en este momento, probablemente no voy a aprender a ver las oportunidades. ¿Me explico? Entonces,
Esas oportunidades, cada vez hay una ley, que es básicamente la ley de la oportunidad. Cada vez que la vida te presente una oportunidad, tu respuesta debe ser sí. Si yo te pregunto en este momento, ¿cómo puedes servir más? ¿Cómo puedes llegar a servir 10 veces más de lo que estás sirviendo en ese momento? Si tienes lápiz y papel, escríbelo. Ahora, por muy loca que sean las ideas que tengas en ese momento, escribe todas las ideas que te pueden llevar a aumentar la efectividad de tu servicio. Ojo, por muy loco que sea. Porque recuerda que en este momento tu mente probablemente no está todavía totalmente alineada con la prosperidad y cualquier idea que te llegue en este momento puede estar condicionada por una creencia limitante. ¿Vale? Entonces, por loca que sea la idea, escribe aquella idea que te va a permitir llegar a un paso adelante. Y a toda esta serie de ideas y a las oportunidades que te empiecen a llegar a tu vida, le vas a empezar a decir que sí. Entonces vamos a confrontar las oportunidades con los resultados. Esta oportunidad te trae paz interior, esta oportunidad te permite aumentar tus finanzas, te permite fortalecer tus resultados en las relaciones, te permite conservar la salud. Ejemplo, te llega la oportunidad de llevar un cargamento de polvo blanco a los Estados Unidos, una oportunidad financieramente muy atractiva. ¿Tú qué decides? ¿Está bueno o está mal? Simplemente tú vas a tener unos resultados que son justos a lo que tú necesitas para aprender. Entonces vas a empezar a alinearlo. ¿Esta oportunidad te mantiene la paz? Te mantiene, mira, el termómetro, el termómetro siempre van a ser las emociones. Te permite mantener esa oportunidad, una frecuencia en alta vibración, te permite conservar tus relaciones. Ya por ahí, de entrada, yo creo que podemos empezar a decir, no, podemos definir, no, esta propuesta, esta oportunidad no es realmente una oportunidad acorde a mi propósito de vida. Entonces, más o menos de eso se trata la ley de la oportunidad. Recuerda que el universo es binario, dice sí o no. Viene una ley de la oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Me presentaron un proyecto o simplemente tengo una idea. Tengo la idea de ampliar mi clínica. Necesito ampliar mi clínica, para lo cual necesito un lugar mucho más grande. Empiezo a preguntarle, ¿sabes cómo se le pregunta al universo? Y esto es súper concreto y me emociona transmitírselo, porque lo he vivido, lo he verificado. Al universo le preguntamos actuando. Tú tocas una puerta y dices, muy buena, tengo esta oportunidad, tengo esta propuesta. El universo te va a decir sí o no. ¿Cuántas veces debo de intentar mínimo para yo saber que definitivamente la propuesta sí es para mí o no es para mí? Debo intentar lo mínimo 3 veces. ¿Cuántas veces debo intentar lo máximo? Debo intentar lo máximo 7 veces. Ojo, ojo, porque esta ley del 3 y del 7 llega a ser muy confundida. Está directamente relacionada con la intención. Me explico. Thomas Alva Edison, que perfeccionó la bombilla, intentó 1000 veces antes para lograr encontrar el filamento de tungsteno que era el apropiado para perfeccionar la bombilla. ¿Eso qué quiere decir? Se pasó más de 7 veces, pero no intentaba más de 3 veces con el mismo filamento, con el mismo material. Cumplía perfectamente las leyes universales. Entonces, de eso se trata, de mantener el foco en aquello que yo deseo, pero alineado con la intención. Un caso particular, necesitaba un dinero
un caso mío, necesitaba un dinero el año pasado precisamente para ampliar la clínica y el dinero no salía. Entonces empecé a evaluar realmente cuál era mi intención. Y mi intención era empezar a ayudar a mis papás para que no trabajaran tanto. Y resulta que ahí viene la tercera o cuarta ley de la manifestación de la prosperidad, que es la ley de la ayuda y el servicio. A nosotros nos han enseñado a ser los buenos, y el bueno es el que ayuda. ¿Y qué es ayudar? Dar dinero, done la ropa, done la comida. Resulta que esta ley es específica. Ayudar. Ayudar es entregar una información. ¿A quién? A quien a mí me lo solicita. El resto es ser metiche. El resto es meterse y hacer interferencia con los procesos de los demás. Servir es hacer algo por alguien que solamente yo puedo hacer y que físicamente no puede hacer él por él mismo. Entonces, por ejemplo, hay una persona discapacitada que está intentando subir unas escaleras. Entonces, esa persona, si me pide la ayuda, yo le voy a servir, porque físicamente no lo puede hacer. Entonces, ¿a quién me corresponde a mí ayudar y a quién sí me corresponde servirle? Me corresponde ayudarle a mis hijos hasta los 18 años. Sí les debo ayudar y sí les debo servir. Y me corresponde servirle también y ayudarle a mis padres solamente cuando ellos no pueden valerse por sí mismos. Teniendo estas leyes te van a permitir empezar a hacer las cosas mucho más sencillas. Recuerda que el deseo, simplemente, querer es poder, pero si ese deseo no tiene una información correcta, pues no vamos a lograr ese proceso llamado prosperidad tan fácilmente. Y te aseguro que el proceso no debe ser doloroso, no debe dolerte la prosperidad. Con esto te quiero empezar a resumir lo que hemos hablado hoy. La prosperidad, eso que llamamos el proceso de prosperidad, para lo cual vinimos todos perfectamente diseñados, todos, sin importar la condición en la que nacimos y en la que llegamos a este mundo, tenemos y somos merecedores de la prosperidad. Tú eres merecedor de la prosperidad. Y para ello es importante que aprendas a reconocerte como una parte del universo, como una parte abundante, como una parte de ese todo que es tan infinitamente abundante, y tú tienes esa abundancia dentro de tu corazón. Yo soy abundancia, yo soy prosperidad. ¿Por qué? Porque soy merecedor de la abundancia y soy merecedor de eso que el universo tiene pues para mí. Entonces, cuando yo me reconozco, cuando yo me alineo con una intención adecuada, cuando yo estoy perfectamente alineado con mis emociones, con mis sentimientos y una intención que permita servir y trascender en la vida de los demás, muy probablemente voy a empezar a realizar acciones que me van a permitir llegar a tener los resultados que yo deseo y a eso que llamamos prosperidad. La prosperidad, las finanzas, el dinero es una energía y el dinero está directamente relacionado con tu espiritualidad. Entonces, ¿y qué es espiritualidad? Ojo, no es religión. Espiritualidad es estar conectado conmigo mismo, aquí y ahora, aprender a reconocerme, estar en una conexión, tener una comunicación conmigo mismo, porque es aquí donde está la abundancia infinita del universo. Entonces, cuando ya me reconozco, cuando mi intención está perfectamente alineada, cuando ya estoy empezando a tener resultados, esos resultados deben verse complementados con las leyes universales para que el conocimiento de esta ley faciliten este proceso llamado vida y para el cual estamos todos llamados a ser merecedores y prósperos de la abundancia. Con esto entonces quiero resumir pues, todo lo que hicimos en estos minuticos que para mí han sido de súper gratificante, de total crecimiento. Es
Agradezco infinitamente a Javier, agradezco infinitamente a Susi, a todas las personas que están detrás de este extraordinario evento, porque nuestro único propósito es servirte y que aprendamos a ser felices. Cuando tenemos información, todo se hace mucho más sencillo y mucho más fácil. Pues a ti muchísimas gracias, Andrés, porque en realidad nos has entregado una información súper valiosísima. Qué chévere cómo has podido explicarnos este tema de que la abundancia o la abundancia y la prosperidad no solamente mirar la parte económica, sino cómo nos conectamos espiritualmente para poder generar abundancia y prosperidad. Pues cada uno de esos tips que nos has dejado ha sido maravilloso. Cómo aprender a manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos nos llevan siempre, si aprendemos a utilizarlas, una escala más arriba en esa abundancia, en esa prosperidad. Y algo que me gustó mucho que nombraste y que venimos trabajando, digamos, de manera también personal, es el tema del manejo de la energía. Cómo tú estás vibrando y de esa misma manera atraes situaciones y atraes personas correspondientes con esa misma vibración de energía. Entonces, nada, muchísimas gracias por estos minutos tan valiosos que nos entregaste. Eh, y qué bueno, nos habías comentado que tu conferencia se iba a llamar Viviendo la Prosperidad aquí y ahora. Entonces, es vivir nuestra prosperidad aquí y ahora, manejando nuestras emociones, manejando nuestros pensamientos, manejando nuestra energía, vibrando en una energía muy alta. Sobre todo también el manifestar lo que somos, el yo soy, y obviamente tener en cuenta esas leyes de la prosperidad. Entonces nos has dado una información súper valiosísima. Te agradecemos, te honramos y te agradecemos por esta oportunidad tan bonita de conocer esta información de primera mano de una persona que admiramos muchísimo en su proceso de crecimiento como odontólogo, como profesional, como empresario, como coach ahora. Sabemos que le estás ayudando a muchísimas personas. Entonces, de nuevo agradecerte, Andrés, por estos minutos, por esta información que estás entregando y que sé que todas las personas que van a escuchar y que van a ver estos videos, de verdad que sabemos que les va a servir muchísimo. Entonces, te honramos y muchísimas gracias. A ustedes, con todo el amor. Gracias. Chao.